Bienvenidos una semana más al canal de Análisis Técnico Street. Bueno, pues hemos tenido una semana donde parece que de nuevo hemos espantado esos miedos que ya se nos plantaban delante al final de la semana pasada, y como les hemos espantado y hemos visto que esos riesgos, ese miedo que había no existía, pues de nuevo parece que vuelve la confianza plena en los mercados en que puedan seguir manteniéndose al alza. Bueno, de esto haremos una lectura ahora en el comentario y después luego vamos a ver también en qué situación han acabado los índices la semana, a ver si de verdad todo es tan positivo y podemos de nuevo volver a la zona de máximos históricos en los índices en Estados Unidos. Veremos como siempre también ese calendario económico que tendremos esta próxima semana, esos datos gráficos interesantes que sacamos de Twitter y como siempre veremos todas las acciones que me habéis pedido durante esta semana. Además, os recuerdo que para todos aquellos que sois miembros del canal tendréis un vídeo exclusivo hoy también donde vamos a analizar a fondo esas acciones que me habéis pedido todos vosotros, no de forma rápida, sino que las vamos a analizar todas ellas a fondo, así que lo sepáis, para los que sois miembros del canal, que muchos ya lo sabréis, que también hoy vais a tener ese vídeo exclusivo para todos vosotros. Así que venga, vamos al lío. Para entender mejor quizás la situación que tenemos ahora mismo en los mercados y quizás entender también por qué hemos visto esta subida esta semana, nos tenemos que remontar un par de meses atrás, cuando llegaban esas elecciones en Estados Unidos y veíamos que ganaba Trump esas elecciones. Cuando veíamos que la ganaba, ¿qué pasaba? Pues que veíamos muchísima euforia en los mercados, estábamos viendo una subida muy pero muy fuerte, y al final, después de esa subida tan importante, superamos con claridad los 6.000 puntos, se empezaba a poner objetivos para este año, que si 6.500, 6.600, 7.000, bueno, era exagerada quizás esa expectativa tan alcista que se ponía para este año 2025, pero esa euforia que veíamos en los mercados quizás pues iba desapareciendo poco a poco y fue perdiendo fuerza. Ya a finales de 2024 empezamos a ver una pequeña corrección en los mercados, sobre todo en Estados Unidos, que veíamos que empezaba a corregir. Y esa corrección ha durado aproximadamente un par de semanas y aparentemente los mercados corregían sin una razón aparente. Poquito a poquito se iban desangrando, veíamos algún que otro rebote, se iba cayendo. En el Dow Jones vimos no sé cuántas sesiones seguidas de caídas, poquito a poquito, sin hacer demasiado ruido. Hasta que llegó la semana pasada. La semana pasada salió ese dato, después de ir acumulando caídas, salió ese dato del desempleo en Estados Unidos. Ese dato del desempleo empezó a hacer ver a los inversores que a lo mejor el miedo estaba en que la inflación volviese a repuntar. Lo que comentábamos es que la tasa de desempleo hubiese sido menor de lo esperado. En un principio, a lo mejor para la bolsa puede ser negativo por las especulaciones que se pueden hacer, pero para la economía en general, pues es positivo, evidentemente. Si hay crecimiento económico y no hay desempleo, o hay menos desempleo, la economía va a ir creciendo. Pero fijaros como todas las expectativas se pusieron en que el problema principal era la inflación, que volviese a repuntar la inflación. Casualmente, esta semana teníamos datos de la inflación en Estados Unidos, teníamos los IPP, teníamos el IPC también en Estados Unidos, es decir, eran datos en los que se iba a poner pero que muy bien el foco. ¿Y qué ha sucedido? Pues que esta semana salieron esos datos de inflación y se mantuvieron por debajo de lo esperado, sobre todo el IPP, que fue bastante por debajo. El IPC podríamos pensar que se mantuvo según las expectativas, según la previsión, y el subyacente un poquito por debajo. ¿Qué ha hecho el mercado a partir de ese dato? Pues bien, como la lectura era mi enemigo principal es la inflación, aunque no era nuestro enemigo hace un par de semanas, nadie se lo planteaba, ni cuando estábamos viendo una corrección que no sabíamos por qué era, nadie se planteaba que era la inflación. Pero en el momento que nos dijeron, tu enemigo es la inflación, salen esos datos de inflación y empezamos a ver cómo la bolsa repunta con bastante fuerza, porque la inflación se ha mantenido por debajo de lo esperado, un poquito en ese dato del IPP. Por lo tanto, ahí está la clave de por qué hemos visto esa subida tan importante. Las expectativas que se habían puesto, si quizás no se hubiera dado tanta guerra al final de la semana pasada con que el principal problema era la inflación, esta semana hubiéramos visto los datos de inflación y hubiéramos seguido corrigiendo. Es decir, hay un punto bastante importante de manipulación sobre los inversores con lo que hemos visto en la última semana. O por lo menos es mi opinión. ¿Por qué? Porque nos han puesto el foco en un problema, en un miedo que quizás no era tal. Porque salga un dato del desempleo por debajo del esperado, eso ya no va a significar que vaya a repuntar la inflación. Además,
Puede que haya muchos que han pensado, sí, pero es que fíjate cómo estaba subiendo el petróleo, entonces con esa subida del petróleo era probable que volviese a repuntar la inflación. Pues bien, hay que tener en cuenta que la subida del petróleo, la más importante, ha venido en las últimas 2 semanas, cuando estábamos viendo una corrección en los mercados, y el dato que estamos viendo de la inflación es referente al mes de diciembre, cuando el precio del petróleo estaba haciendo suelo, es decir, no iba a afectar en ese dato de la inflación. ¿Cuándo puede afectar? En el mes siguiente. Ahí sí, si seguimos viendo durante el mes de enero que el petróleo se mantiene bastante alto, es probable que en el mes de enero el dato de la inflación sea bastante más alto. ¿Por qué? Pues porque hemos visto que el precio del petróleo se ha estabilizado en una parte alta. Con un simple rebote no lo va a conseguir, que repunte la inflación, pero si se mantiene en esa zona de los $80 el barril, como estamos viendo ahora mismo, pues sí que es probable que vuelva a repuntar la inflación. Por lo tanto, ¿qué conclusión puedo sacar? Pues que es que, en mi opinión, creo que es muy manipulable el mercado ahora mismo, pero que muy manipulable, y el verdadero riesgo se ha podido comprobar es que la bolsa corrija sin que se sepa por qué está corrigiendo. Lo hemos visto muchas veces. A lo mejor empezamos a ver una corrección de un par de semanas. En agosto también fue muy parecido. Veíamos que los mercados corregían. Y aparentemente, pues parecía que no había ningún problema, pero bueno, los mercados empezaban a corregir. Y al final nos sitúan ese dato importante, ese dato que era la tasa de desempleo. Nos cogen el objetivo principal. Este es el objetivo, es la tasa de desempleo. Esa es la tasa de desempleo. Vemos la última caída muy fuerte y a partir de ahí los siguientes datos de desempleo, que ya no eran tan negativos, hace que las bolsas vuelvan a repuntar. Es decir, me da la sensación de que al final somos ovejas que nos están moviendo con el rebaño para decir, ahora fíjate en esto, porque sé, al final, evidentemente, vosotros que estéis viendo este vídeo y yo no sabíamos a ciencia cierta cuál iba a ser ese dato de la inflación, pero ¿de verdad pensáis que los miembros de la FED o jefes a lo mejor de bancos de inversión no saben cuál va a ser ese dato de la inflación con toda esa información que tienen? Sí, evidentemente lo saben. ¿Y qué hacen? Lanzar noticias, bombardearnos con que el principal problema era la inflación, y yo lo llevo diciendo unos cuantos meses. Creo que el problema no es la inflación. De hecho, que la inflación se mantenga fuerte, lo que nos está marcando es que la economía todavía también se mantiene bastante fuerte. Evidentemente, si pasamos a ver niveles de inflación de nuevo a un 5, un 6%, pues sí, nos debemos empezar a preocupar. Pero después de toda la inflación desorbitada que hemos visto en los años anteriores, no va a ser fácil bajar de toda la inflación, y si se estabiliza poquito a poquito, pues es buena señal. Pero si nos ponen el foco para que miremos justamente ahí donde saben que tenemos que mirar, porque ese dato va a ser un poquito mejor de lo esperado, pues evidentemente ya tenemos la excusa perfecta para pensar que todo se va a mantener al alza, que vamos a seguir viendo subidas, y que de nuevo el S&P se va a ir a ver los 7.000 puntos. Y de nuevo todos los inversores vuelven a comprar. Ese inversor pequeño que estaba acongojado la semana pasada pensando que iba a volver una inflación galopante. Yo, en mi opinión, creo que el principal riesgo, y esto sigo ahí encajonado, podemos decir, el principal riesgo sigue siendo esa recesión económica, evitarla. Y la mejor manera de ver que se evita esa recesión económica es que veamos que las tasas de desempleo todavía se mantienen bajas, se mantiene estable, y que veamos a la inflación también estable. Ahora se habrá estabilizado en el 3%, es por encima de lo esperado, a lo mejor, vale, sí, pero se mantiene estable. El problema sería que empezásemos a ver una inflación en Estados Unidos que se reduce por debajo del 2%, del 1%, y que nos acercamos al 0%. Incluso que lleguemos a ver deflación. ¿Por qué? Porque es cuando nos está marcando que clarísimamente estamos en una recesión económica con el crecimiento, que la persona a pie de calle no tiene dinero y no puede pagar esos productos al precio que lo estaba pagando anteriormente, y los productores tienen que bajar sus precios. Ahí yo creo que es donde está el verdadero problema. Mientras tanto, va a ser todo, absolutamente todo, ruido para mantenernos quizás con miedo. El viernes pasado, quizás tras ese dato de la tasa de desempleo, echar al inversor pequeño, sabiendo que esta semana el dato de la inflación evidentemente no tenía ninguna razón para pensar que fuera a ser más alto. Quizá los próximos meses con el petróleo a lo mejor sí, pero este mes, el dato que iba a salir esta semana, evidentemente no iba a repuntar la inflación. ¿Por qué? Porque estábamos viendo las materias primas que habían visto una caída importante a final de año, y no teníamos ninguna razón a mayores para pensar que simplemente porque la tasa de desempleo se ha mantenido por debajo de lo esperado, que la inflación fuese a repuntar. Pero bueno, mi opinión, como os digo, es que yo creo que nos tienen como ovejitas diciendo, ahora mira aquí, ahora mira allí, y ahora te meto el hachazo. Primero nos dan el susto
el inversor pequeño vende, y esta semana, tras esos datos de la inflación, a ver quién era el guapo que compraba antes el dato de la inflación cuando te están metiendo un miedo del copón y sabes que si encima ese dato de la inflación sale por encima del esperado, pues a lo mejor se mete un castañazo muy, pero que muy importante. Lo decíamos en el vídeo del resumen semanal, de la semana pasada, estamos viendo una caída y probablemente esta semana quizás nos quedase el último susto para quizás luego volver a repuntar y quizás mantenernos en un movimiento lateral, que es lo que nos está marcando quizás mejor ahora mismo los gráficos. Y fijaros cómo al final es lo que ha sucedido a principios de la semana. Vemos que hay otro pequeño susto, pero luego tras esos datos todo empieza a repuntar. Es decir, si hubiéramos obviado ese miedo, ese ruido que había en el mercado, pues quizás nos hubiéramos aproximado a lo que luego ha acabado sucediendo en los mercados. Por lo tanto, es que hay muchas veces que te preguntas si es mejor no ver nada, no ver ninguna noticia, centrarse única y exclusivamente en los gráficos y dejarte de ese ruido que muchas veces pues te acaban manipulando para acabar dejándote fuera del mercado. Bueno, pues vamos con ese calendario económico que veremos esta semana. Esta semana también empezamos a ver la presentación de resultados de empresas interesantes en Estados Unidos, pero bueno, tampoco son empresas que empecemos a ver que van a mover demasiado el mercado, o por lo menos eso parece aparentemente. Ya la siguiente semana sí que es verdad que ya tendremos esos resultados de empresas que quizás van a mover un poquito más en los mercados, o es lo que se podría llegar a esperar. Y la semana que viene, aparte de este calendario económico que vemos todas las semanas, pues también veremos ese calendario de resultados para que pongamos el foco quizás en esas empresas que pueden tener mayor peso en el mercado. Como vais a ver, el calendario económico de esta semana pues es bastante descafeinado. Fijaros cómo la sesión de lunes es festivo en Estados Unidos, pero quizás es el día más importante, podríamos decir, porque si no me equivoco, el lunes es cuando es la investidura o es cuando ya toma poder, la toma de posesión, como se dice en Estados Unidos, de Donald Trump. Y tengo la sensación de que este hombre va a llegar y es que no va a callar, es decir, va a empezar a soltar perlitas día tras día. Y eso a lo mejor a los mercados no le va a acabar gustando y eso puede provocar bastante volatilidad. Es decir, cuidado, porque cuando tome posesión Donald Trump, yo creo que cada vez que hable va a subir el pan, ya sea para la parte positiva o para la parte negativa, pero ya sabemos cómo funciona este hombre y diga lo que diga, hacia un lado o hacia el otro, puede mover bastante los mercados, así que ahí hay que tener mucho cuidado. La sesión de lunes no tenemos nada, tenemos el IPP en Alemania, quizás le podemos prestar un poquito de atención para ver si está aumentando el coste de producción de las empresas en Alemania. Bueno, yo creo que tampoco puede provocar ningún movimiento, quizás más de lectura del mercado que de la economía que de pensar que pueda mover al mercado este dato. En la sesión del martes no tenemos tampoco absolutamente nada. Si ya nos vamos a la sesión del miércoles a las 4 y 5 de la tarde, tenemos la comparecencia de Lagarde. En principio, pues bueno, no se espera que diga nada, que vaya a mover el mercado. Luego a lo mejor pues suelta una perlita, pues puede suceder, pero en principio no es una comparecencia que se espere que vaya a decir algo que mueva demasiado al mercado. Si nos vamos ya a la sesión del jueves, pues fijaros cómo tenemos, como cada semana, las nuevas peticiones de subsidio por desempleo, que esta semana se situaron, creo que era un poquito por debajo del esperado, pero como lo decíamos ya las últimas semanas, mientras sea un poquito por encima o un poquito por debajo, no va a mover absolutamente nada al mercado. Y el jueves nada más. ¿Cuándo tendremos datos interesantes esta semana? Pues bien, tendremos que esperar hasta la sesión del viernes. Primero, con esa decisión de los tipos de interés en Japón. Veremos a ver qué sucede, ya lo hemos visto otras veces, que a lo mejor cuando la política monetaria de Japón se sale un poquito del raíl, provoca algún que otro movimiento, veremos a ver, porque esto es totalmente quizás una incertidumbre en lo que puedan llegar a decir o la decisión que puedan llegar a tomar. La anterior vez también quizás esperaba que fueran hasta los tipos de interés que les fueran a subir, ese rango que tienen de movimiento, los tipos de interés en Japón al final les mantuvieron estables, veremos a ver qué sucede esta vez. Datos interesantes, pues bien, tenemos en Europa, fijaros, tenemos los PMIs de servicios, PMIs manufactureros, Alemania, Francia, la zona euro, es decir, datos interesantes para comprobar cómo se encuentra la situación económica, aunque, como venimos viendo en los últimos meses, la verdad que no podemos ser muy optimistas con la situación económica que tenemos en Europa, pero quien siga al DAX, pues la verdad que estamos de nuevo en máximos históricos, esto funciona así. Y después tendremos de nuevo comparecencia de Lagarde a las 11 de la mañana, misma lectura que hacíamos antes, y también luego tendremos datos interesantes en Estados Unidos. Fijaros, tenemos el dato del PMI manufacturero, el PMI de servicios y el PMI compuesto. Son los datos quizás más importantes que tenemos esta semana. ¿Qué lectura podemos hacer? Pues bien, un repaso a lo que veníamos comentando en otras semanas cuando tenemos datos de los PMIs en Estados Unidos.
es que el PMI manufacturero notábamos bastante más debilidad y quizás nos muestra que la industria está más debilitada en Estados Unidos que el sector servicios, pero lo que tira realmente de la economía, el gran peso que tiene ahora mismo la economía, tanto en Europa como en Estados Unidos, es el sector servicios. Y eso pasa lo mismo en Europa. Vemos al sector manufacturero fatal, unos datos malísimos, pero luego como el sector servicios vemos que todavía pues, se mantiene ahí entre Pinto y Valdemoro, pues parece que la economía se sigue manteniendo fuerte. Y en Estados Unidos, de hecho, el dato del PMI de servicios todavía se encuentra claramente por la zona de 50, que sería la que si sobrepasa ya nos marca que nos vamos a una zona recesiva. Y quizás ahí es donde tengamos el dato más importante. Normalmente lo que se ha dicho es que los PMI son datos adelantados de la economía, porque quizás quien realiza estos datos o de donde se cogen esos datos son de las propias empresas que dan su propia opinión de qué perspectivas tienen en los siguientes meses. Y cuando a lo mejor empezamos a ver estos datos que son negativos, es que los próximos meses a lo mejor la economía se va a enfriar. Por lo tanto, pues fijaros que el manufacturero nos está diciendo que se va a enfriar, pero la economía no se ha enfriado. ¿Por qué? Porque el peso del sector servicios es bastante más fuerte, es decir, más grande. Cuando veamos el PMI de servicios que se empieza a debilitar de forma importante, es cuando de verdad ya a lo mejor nos tenemos que preocupar sí o sí de que la economía se va a enfriar ya en ese momento. De momento, pues seguiremos dando patadas hacia adelante. Bueno, y vamos a comenzar con esos datos interesantes que he sacado de Twitter esta semana. Y me parece la verdad que muchos de ellos, por no decir todos, muy, pero que muy interesantes. Fijaros, el primero de ellos se refleja el sentimiento alcista que hay ahora mismo en los hogares en Estados Unidos. Es el reparto que tienen quizás de sus inversiones en Estados Unidos, cómo reparten su capital. Y fijaros cómo ahora mismo el 54% estaría apostando por la inversión en acciones, tan solo un 18% en deuda y un 13% en cash. Es decir, ahora la sensación de los hogares en Estados Unidos es que hay que meterlo todo a las acciones, porque son lo que más rentabilidad está dando. Y fijaros qué bien marcan los ciclos de los mercados, el movimiento que vemos de la asignación de capital en acciones. Fijaros cómo veíamos un pico en el 2000, luego veíamos la corrección de esa crisis.com, veíamos también el pico en 2007, luego veíamos la crisis financiera y fijaros cómo ahora pues estamos viendo de nuevo nuevos máximos, la mayor asignación que vemos en acciones de los últimos, fijaros, 35 años. Por lo tanto, pues bueno, esto siempre es un riesgo porque cuando los hogares, el inversor pequeño a pie de calle piensa que lo mejor, lo que le va a salvar de todo y de que más rentabilidad le va a dar es una cosa, pues a lo mejor hay que tener bastante cuidado porque quizás es donde le quieren llevar, juntarlo con lo del rebaño que decíamos anteriormente en el comentario y a lo mejor el movimiento acaba siendo al lado contrario. Vamos con el siguiente de los datos. Fijaros que aquí en este gráfico lo que estamos viendo es la productividad de Estados Unidos y la productividad de Alemania. Fijaros cómo hasta el año 2020, pues sí que es verdad que la productividad de Estados Unidos era más alta que en Alemania, pero veíamos que las dos pues se mantenían al alza y cada vez iban aumentando su productividad. Pero fijaros cómo desde el año 2020 la productividad en Alemania ha sido bastante más baja que lo que hemos empezado a ver en Estados Unidos, que ha mantenido su tendencia alcista, podríamos decir, en esa productividad. ¿Eso que puede provocar? Pues que al final la economía alemana se acabe deteriorando o que ya no sea tan fuerte como anteriormente se estaba pensando, porque era uno de los pilares de su economía, esa gran productividad que teníamos en Alemania y que de hecho estamos viendo últimamente como en ese sector del automóvil pues lo está pasando bastante mal. Aún así, como decíamos antes, vemos a los índices en Alemania, a ese DAX en máximos históricos, es decir, parece que no mantienen tan alta su productividad o ese crecimiento como veíamos anteriormente, pero parece que las empresas, todo esto, se lo están tomando muy pero que muy bien en su cotización. Vamos con el siguiente de los gráficos y esto ya lo hemos comentado alguna vez. Fijaros cómo esas barritas rojas y esas barritas azules, cuando están azules, cuando se producen esas recompras de acciones, y las barritas rojas es cuando no se producen esas recompras de acciones. ¿Por qué? Porque nos acercamos a ese periodo de blackout. Y fijaros cómo la correlación
es clarísima y lo hemos comentado ya una que otra vez. Hicimos un vídeo hace, no sé, hace un mes o 2 meses en el que veíamos cómo cuando había periodos de blackout, que no puede haber recompras de acciones porque se presentan resultados, la bolsa siempre corrige. ¿Por qué? Porque nota debilidad, porque gran parte de la gasolina que tienen los mercados viene por parte de esa recompra de acciones. Fijaros, ahora se ve también muy bien, desde finales de 2024 empezamos a ver una corrección en el mercado. ¿Por qué? Pues porque no había esas recompras de acciones y ahora mismo pues estamos justamente en ese periodo donde parece que cuesta ver a los mercados mantenerse al alza cada vez que hay recompras de acciones, que nos sirva una vez más para las próximas veces cuando empecemos a ver que va a haber presentación de resultados, no va a haber recompra de acciones, que sepamos que el mercado quizás le cuesta mantenerse al alza. Eso sí, normalmente cuando acaba las recompras de acciones, ese periodo de blackout, vemos que las bolsas se siguen manteniendo al alza. En el momento que empieza la recompra, vuelve la gasolina y vuelve a tirar el mercado. Vamos con los dos últimos gráficos, que los dos vais a ver que son de Héctor Chamizo, y este pues es que es muy representativo, porque ahora mismo tú dices, el SP500, ¡buah!, tiene una rentabilidad espectacular durante los últimos años. Vale, muy bien. Fijaros la diferencia que se puede encontrar en este gráfico desde el año 2008 si cogemos a los 7 magníficos, a 7 empresas más fuertes que quizás tienen mayor peso en el SP500, y por otro lado el SP500, la rentabilidad de esas 7 empresas pues ha sido muchísimo más alta que la del SP500. ¿Y por qué pongo este gráfico? Porque sé que seguro que muchos de vosotros ya sabíais todo esto, pues porque esto también es un arma de doble filo, porque a la vez que esas 7 empresas están tirando muy bien del SP500, si esas 7 empresas empiezan a flojear, cuidado, porque el SP500 también lo puede pasar muy mal. Pasó algo muy parecido con esa concentración que veíamos en el año 2000, justo antes de la crisis.com. Y el último de los gráficos, como decía, también es de Héctor Chamizo. Fijaros, dice que hace 90 años que no veíamos este mercado bajista en los bonos. Bajista en el sentido del precio de los bonos. La rentabilidad, ya lo sabéis, que se ha mantenido al alza, y sin embargo el precio pues hace el movimiento contrario. Si sube la rentabilidad, el precio del bono va bajando. Pues bien, llevamos ya, fijaros, desde el año 90, desde los 90 aproximadamente, viendo una caída constante, fijaros, del precio de los bonos. Y como nos dice, es el peor mercado bajista de los bonos desde hace más de 90 años. Por lo tanto, pues bueno, de momento esto parece que no ha provocado ninguna desestabilidad económica. Había un poquito de miedo. La semana pasada también veíamos al bono a 30 años de nuevo al 5%, al de 10 años a 4,80. Pensábamos que iba a haber algún que otro riesgo, pero de nuevo el foco se puso en ese dato de la inflación, y ese dato de la inflación se mantuvo, en mi opinión, prácticamente en lo esperado, el de la inflación, el IPC. El IPP sí que es verdad que se encontró un poquito más por debajo, pero ese no provocó movimientos importantes. Casualmente es que el que provocó mayores movimientos fue el del IPC, que fue el que se mantuvo prácticamente en la previsión, y por lo tanto, pues bueno, a partir de ahí vimos cómo de nuevo la rentabilidad del bono se empezaba a relajar en Estados Unidos en el periodo más largo de tiempo. Bueno, pues vamos a comenzar con el análisis de los índices. Para ponernos en situación, la semana pasada cuando les analizábamos decíamos que la situación era bastante diferente en Europa que en Estados Unidos. En Europa no habíamos visto esa corrección tan importante, o claramente una tendencia bajista, parecía que ya se estaban recuperando los índices, mientras que en Estados Unidos seguíamos viendo caídas importantes tras ese dato del desempleo. Decíamos que en Estados Unidos la sangre no había llegado al río, pero que estábamos muy cerquita de empezar a romper zonas importantes, que podría ser complicado que las rompiésemos porque quizás no teníamos señales de medio o largo plazo que nos marcasen que fuese a comenzar una tendencia bajista. Por lo tanto, quizás esos soportes más en el corto plazo deberían mantenerse, pero que aún así nos podría quedar algún que otro susto esta semana para ya encontrar un suelo y empezar a ver un nuevo rebote en el gráfico. Ahora, ¿dónde está la clave? Pues en analizar si ese rebote ya ha sido suficiente para romper la tendencia bajista que llevamos viendo las últimas semanas en Estados Unidos, y pensar que ya vamos a ver una vuelta a máximos en Estados Unidos, porque en Europa vais a ver que la situación es bastante diferente todavía, y podríamos decir que pinta bastante mejor que lo que podemos ver en Estados Unidos. Vamos a comenzar con el primero de los índices, que es el IBEX 35. Fijaros cómo la semana pasada habíamos visto cómo el cierre ya se mantenía por encima de la media móvil de 70 sesiones, y decíamos, aunque el cierre del viernes ha sido
negativo porque vimos una caída bastante importante, nos mantenemos sobre la media móvil de 70 sesiones que ahora podría actuar como soporte. Si veíamos que tocaba esa media de 70 y volvía a repuntar, podría ser una señal para pensar que nos volvíamos a acercar a esa zona de máximos que teníamos en el mes de diciembre y también en el mes de octubre. Pues bien, fijaros que la sesión del lunes quedó ese último sustito, llegamos hasta la media móvil de 70 sesiones y a partir de ahí ya empezó a rebotar. ¿Dónde nos hemos ido? Pues fijaros que ha sido muy curioso porque la sesión del miércoles fue bastante alcista, en la del jueves en un primer momento también nos manteníamos con claridad al alza, pero acabamos viendo una sesión donde acabamos cerrando con una caída del 0,49% y luego el viernes vimos una subida del 0,64%, es decir, nos hemos mantenido el lateral, podríamos pensar en el cierre que veíamos en la sesión del miércoles, pero lo más curioso, como os decía, es fijaros dónde ha alcanzado el máximo esta semana el IBEX 35. Fijaros cómo en la caída habíamos dejado un gap por aquí en el gráfico diario en la zona, fijaros, del cierre del 10 de diciembre en los 11.965. Y fijaros cómo en la sesión del jueves nos fuimos hasta esa zona. El máximo llegó a la zona de 11.973, es decir, se fue a cerrar ese gap y a partir de ahí es cuando llegó la corrección. Eso puede ser una señal bastante importante de que ahí tenemos una resistencia bastante clara. Esto es lo que decimos siempre. Cuando vemos que hay una caída, en esa caída deja un gap y luego en el rebote vemos que esa gap actúa como objetivo y vemos que a partir de ahí vuelve a corregir de forma importante, cuidado, porque puede ser un simple rebote para alcanzar ese gap, cerrarlo y continuar corrigiendo. Vale, pues esa sería la teoría. De momento, pues hemos visto esa caída en la sesión del jueves al cerrar el gap, pero lo bueno es que la sesión del viernes de nuevo se mantuvo al alza, la cotización del IBEX 35, por lo tanto, eso es positivo. Y de hecho, en el corto plazo no tenemos ninguna señal clara que ya nos esté marcando que vamos a ver una corrección. Quizás la divergencia que tenemos por aquí la tenemos que vigilar, podría ser, pero todavía fijaros cómo nos mantenemos en la subida que llevamos viendo desde el 20 de diciembre. Es decir, yo no pensaría ahora mismo que tenemos ninguna señal clara de que vamos a ver una corrección más importante. Sí es verdad que, como decía, lo que vimos el jueves pues es bastante curioso. ¿Cómo saldríamos de dudas? Pues si quizás vemos que esta semana consigue superar los máximos que veíamos en la sesión del jueves, eso nos daría vía libre a volver a los máximos que veíamos en la sesión, fijaros, del 6 de diciembre. ¿Por qué? Porque además justo ahí también tenemos una resistencia con esos máximos que teníamos en octubre y en septiembre, es decir, ahí va a estar la clave. Y de hecho yo creo que si ahora consiguiese superar esa zona, pues yo creo que daría vía libre para que las siguientes semanas y meses sean bastante alcistas de nuevo en el IBEX 35. Vamos a ver el gráfico semanal y fijaros cómo la vela de esta semana ha sido muy positiva. La vela de la semana pasada era una vela de indecisión que quizás nos marcaba bastantes dudas, pero la vela de esta semana, como decimos, ha sido positiva ahora mismo en el gráfico. ¿Cuál es el riesgo que podemos encontrar? Y que esto a lo mejor lo vamos a ver en algún que otro gráfico, que se pueda estar formando un hombro cabeza a hombro. Fijaros cómo el máximo que teníamos esta semana coincide con esos máximos, o sea, queda muy cerquita, que veíamos en septiembre y octubre. Y luego en el mes de diciembre veíamos un máximo por encima, es decir, podríamos estar formando un hombro, una cabeza y un hombro. ¿Se ha formado? No, no se ha formado. Pero para salir de dudas de esto, esta semana necesitamos, como decía, superar los máximos que veíamos en la sesión del jueves para pensar que esto no va a ser un hombro cabeza a hombro y que puede continuar con la tendencia alcista después de un movimiento lateral. Y que ha respetado finalmente esa zona de 11.470 puntos. En el gráfico mensual, pues se está arreglando bastante la vela que veíamos hace unas semanas, porque parecía que poníamos en riesgo la media móvil de 6 sesiones, pero de momento pues podemos pensar que lo está haciendo bastante bien. También hay que vigilar la posible divergencia que podemos tener entre la cotización y el RSI, pero llegados a este punto, a mí lo que me preocuparía más, una vez que nos hemos acercado a esa zona de máximos que vimos en septiembre y octubre, es que de cara a estas 2 semanas o semana y media que quedará de mes, es que empecemos a ver una corrección y veamos una vela que queda en indecisión después de ver un rechazo a esa zona. Si además eso lo juntamos a lo que hemos visto en el gráfico semanal de un posible hombro, cabeza a hombro, pues como os digo, creo que lo más importante no es la divergencia, sino que veamos de cara a final de mes que se mantiene en la zona actual o que se mantiene al alza, porque si no, ese hombro cabeza a hombro podría empezar a coger forma. Vamos con el siguiente de los índices, que es el DAX. Y
Lo decíamos la semana pasada, es el índice que más fortaleza había mostrado, no había puesto ni siquiera en riesgo su principal soporte, que era la media móvil de 70 sesiones. Habíamos visto, sí que es verdad, que fijaros, la semana pasada un rechazo a la zona de máximos que tenemos por aquí, decíamos, cuidado, no nos vayamos ahí a buscar la media de 70, pero hemos visto que esta semana los mercados de nuevo han vuelto al alza y la cotización del DAX, como era la que mejor lo estaba haciendo, pues fácilmente ha alcanzado una zona de nuevos máximos históricos. ¿A qué ha dado lugar esto de momento? Pues fijaros, a una divergencia entre la cotización y el RSI. Muy tímida, ¿eh? Y fijaros cómo todavía el RSI está en zona de 72 casi, es decir, marca bastante fortaleza. Es decir, en mi opinión sigue siendo el índice que más fortaleza marca en el gráfico, aunque no habría que descartar ver una corrección quizás hasta la zona de máximos anteriores en 20.450 y a partir de ahí consolidarla como soporte y seguir manteniéndonos al alza en el gráfico. No pasaría absolutamente nada y tampoco pasaría absolutamente nada si volvemos hasta la media de 70 sesiones. Ahora, aunque tengamos esa divergencia, ¿por qué? Porque fijaros que el suelo de la divergencia estaría por aquí. Lo vamos a poner justamente para coincidir con los máximos que teníamos en octubre. Si ahora volviésemos hasta la media de 70, no perforaríamos esa zona de soporte de la divergencia. Por lo tanto, podría ser un simple movimiento de consolidación para seguir manteniéndonos al alza y respetar muy pero que muy bien la tendencia alcista tan clara que llevamos viendo desde el mes de agosto. Para mi gusto, es el índice que mejor lo está haciendo. Aunque veamos que la economía alemana se está deteriorando muchísimo, sí, totalmente. Pero, como veis, el gráfico es el que está mandando ahora mismo y marca una clara tendencia alcista. Y fijaros cómo ha tenido una fortaleza suficiente para cerrar por encima de la banda superior de Bollinger. Eso nos marca claramente fortaleza, al igual que veíamos por aquí, fijaros, luego se mantuvo muy bien al alza. Por lo tanto, vamos a dejarla correr un poquito más. En el semanal, pues fijaros que podríamos haber llegado a pensar que se podría formar una divergencia entre la cotización y el RSI, pero el cierre fue tan alcista que esa divergencia no se llegó a dar. ¿No hemos alcanzado la zona de 70? ¿Eso puede marcar algo de debilidad? Sí, pero al ser una vela tan alcista, tan amplia, con un cuerpo tan grande, lo que nos hace pensar es que esta semana va a ser muy complicado que no veamos de nuevo máximos históricos en el DAX. Eso sería lo más normal, es lo que más probabilidad tiene ahora mismo. No es a ciencia cierta, no va a ser un 100% de probabilidad, pero normalmente cuando vemos este tipo de velas, la semana siguiente se alcanza un nuevo máximo. A cierre ya lo veremos, pero en principio todo apunta a que podríamos encontrar un nuevo máximo esta próxima semana. En el mensual, pues fijaros que la vela que está dejando es espectacular. Y fijaros cómo aquí hay una clave. El mes de diciembre habíamos visto una vela que podríamos pensar que es de rechazo y que quizás nos daba el lugar a pensar que podríamos ver un movimiento lateral. Pero veíamos como en el corto plazo, en el gráfico diario y en el gráfico semanal, el DAX lo estaba haciendo bastante bien. Es decir, no notábamos tanta debilidad. Eso que ha permitido que aunque la vela que viésemos en diciembre nos marcaba bastante debilidad, de momento lo que estamos viendo en enero es que ha alcanzado nuevos máximos históricos. ¿Esto se va a mantener así a cierre? Pues lo tendremos que ir viendo. De momento hay bastante fortaleza. Fijaros el RSI en zona de 74,48, es decir, muchísima fortaleza. ¿El riesgo dónde estaría? Pues en que ahora caemos dejando una vela de indecisión porque vuelve a corregir, lo cual no me extrañaría demasiado si tenemos en cuenta la vela que ha dejado el mes anterior. Y la verdad que si quizás en el mes de diciembre no hubiésemos visto una vela con esa mecha tan larga, lo normal es que ahora siguiese manteniéndose el alza y no quedase ninguna duda. Pero como esa vela de diciembre nos marcaba algo de indecisión, de ahí que tenga dudas de que se pueda mantener lo que queda de mes en la zona en la que está ahora mismo, o quizás veamos una corrección para, como decíamos en el gráfico diario, buscar la zona de los 20.460 o incluso buscar la media móvil de 70 sesiones, pero sin poner en riesgo esa tendencia alcista en el corto plazo. Seguimos con el Dow Jones. Aquí ya lo decíamos la semana pasada, la situación se había complicado bastante. Y decíamos, cuidado, porque en la sesión del viernes habíamos cerrado justo una zona de soporte muy importante, que era el soporte que teníamos desde septiembre. Y decíamos que si perforaba esa zona, se podría empezar a complicar la situación del Dow Jones en el medio y largo plazo. Pero fijaros cómo, aunque la sesión del lunes, pues veíamos que perforaba los mínimos de la semana anterior, ya empezábamos a ver una vuelta en el gráfico. Y fijaros cómo la clave podría haber estado en la media de 70 sesiones, porque si hubiera actuado como resistencia no habría cambiado nada y seguiríamos pensando
que puede continuar corrigiendo. Pero las últimas 3 sesiones en el Dow Jones, pues en mi opinión fueron bastante positivas, porque superamos la media de 70 y porque hemos conseguido superar la zona de los 43.275. Esto nos abre la puerta de nuevo a buscar la siguiente zona objetivo, que podría estar los 44.300 puntos, es decir, que pueda seguir manteniéndose al alza. Fijaros cómo en la sesión del miércoles dejó un gap por el camino. Normalmente, cuando vemos una ruptura de una resistencia, como estamos viendo en la media de 70 sesiones, pues no es de extrañar ver luego una corrección hasta ella, consolidarla como soporte y confirmar la ruptura. Y poner el objetivo en esa zona de los 44.300 puntos. Y ahí puede estar la clave. No me extrañaría que esta semana llegásemos a ver una corrección. La verdad, ha sido positivo el cierre de los índices en Estados Unidos y han marcado, en mi opinión, bastante fortaleza desde el miércoles. Pero no descartaría que una vez que se ha roto esa posible tendencia bajista, ver una consolidación a la antigua zona de resistencia, consolidarla como soporte y volver a repuntar. Y como os decía, ahí está la clave. ¿Por qué? Porque si ahora vemos esa corrección, debe mantenerse sobre la media móvil de 70 sesiones, no debe perforarla. Y fijaros cómo está justamente en el techo del gap. Es decir, no debemos entrar en terreno del gap, porque si entra en ese terreno del gap, nos va a dar a entender que le va a acabar cubriendo entero y eso nos mandaría de nuevo por debajo de la media móvil de 70 sesiones. Y eso podría ser negativo y nos podría hacer pensar que podríamos continuar con la tendencia bajista. Aunque, como decimos, de momento, en mi opinión, todo apunta a que la tendencia bajista que llevamos viendo, fijaros, desde principios de diciembre, se ha roto. Hemos conseguido marcar un nuevo máximo creciente respecto a lo que veíamos en la sesión del 26 de diciembre. Es decir, pinta bien ahora mismo y el escenario más probable podría decir que es que se mantenga al alza. Pero no hay que descartar que veamos esa corrección y ahí comprobar que lo que antes actúa como resistencia actúa como soporte para seguir manteniéndonos al alza. Si nos vamos al semanal, pues fijaros qué bien actuado. Esta semana también la zona de soporte en esos 42.000 puntos, donde teníamos el mínimo la semana anterior y donde lo habíamos visto también en octubre y noviembre. De nuevo ha actuado muy bien como soporte. ¿Cuál es el problema ahora mismo? Pues algo muy parecido a lo que comentamos en el IBEX 35, que si ahora no consigue mantener la subida en el gráfico semanal y empezamos a ver dudas, podríamos formar un hombro, la cabeza y aquí el segundo hombro. Por lo tanto, ¿cómo vamos a despejar las dudas? Viendo que la próxima semana conseguimos un cierre por encima del cierre que hemos visto esta semana y que vamos a tocar vamos a atacar la zona de los máximos históricos que veíamos en diciembre. Es decir, esta semana hemos dado el primer paso porque hemos visto esa ruptura en el corto plazo de la tendencia bajista, pero para confirmar que vamos a recuperar la tendencia alcista anterior que llevamos viendo en los últimos meses en el año 2024, lo necesario es que ahora consigamos ver cierres semanales por encima de los máximos que hemos visto esta semana. De momento, como os decía, hemos dado el primer pasito. Si vemos el gráfico mensual, pues fijaros que la vela del mes pasado pues no era para nada positiva. Hemos visto una vela muy fea. De momento la vela de este mes pues no podemos decir que sea muy optimista, pero como decíamos el gráfico semanal, si conseguimos mantenernos al alza, vamos a ver al final, al cierre de mes, una vela de nuevo con un cuerpo verde bastante amplio y eso quizás va a marcar de nuevo fortaleza, que lo que hemos visto ha sido una simple corrección para seguir manteniéndonos al alza. Por lo tanto, totalmente clave que acabemos viendo estas 2 semanas, 10 días que quedan de cotización en los índices, que se mantienen al alza los índices en Estados Unidos. En el Nasdaq, pues fijaros que era otro de los índices que quizás estábamos poniendo en duda la semana pasada porque nos encontramos justo en ese soporte de la media móvil de 70 sesiones. Decíamos, de momento ha salvado los muebles. Fijaros cómo en la sesión del lunes pintaba un poquito mal a comienzos de la sesión porque nos alejábamos de esa media de 70 sesiones, pero fijaros, aquí teníamos la señal de la vela de vuelta, de que vamos a conseguir mantenernos al alza. Y ya vimos cómo en la sesión del miércoles consiguió mantenerse muy bien al alza y hemos cerrado la sesión y hemos cerrado la semana. ¿Dónde? Pues fijaros cómo desde diciembre tenemos un claro canal bajista. En la sesión del lunes tocamos la base y en la sesión del viernes nos hemos ido a la parte alta de ese canal bajista. Estamos, o podríamos decir que quizás hemos ya intentado romper ese canal bajista y eso es buena señal. ¿Qué necesitamos? Pues que se vaya un poquito más arriba, quizás ver una consolidación sobre ese canal bajista y en este punto de aquí confirmar la ruptura una vez que lo supera aquí.
Si confirmase la ruptura viendo este movimiento, ¿qué nos diría? Que nos vamos a ir de nuevo a ver máximos históricos en la cotización del Nasdaq. Por lo tanto, ese sería el escenario más positivo. Evidentemente, si ahora empezamos a corregir y vemos que vuelve a entrar dentro de ese canal bajista, claramente, yo vigilaría la media de 70. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor puede ser un movimiento para volver hasta la media de 70, ver que ahora actúa claramente como soporte y podemos seguir manteniéndonos a alza. Mientras se mantuviese sobre la media de 70, el escenario, en mi opinión, más probable es que acabe rompiendo este canal bajista. El problema estaría en que vuelva a perder la media de 70 y nos vayamos a buscar la base del canal bajista. Pero ahora es que estamos en la parte alta, es decir, el escenario más probable es que acabemos rompiendo ese canal bajista. En el gráfico semanal, pues fijaros cómo también, aunque quizás se vea un poquito peor, podríamos pensar, vamos a verlo así, que se podría estar formando también un hombro, una cabeza y ahora el segundo hombro. ¿Qué necesitamos para que se rompan estas dudas que tenemos en el gráfico semanal? Pues que se rompa claramente el canal bajista, veamos ese movimiento que hemos dicho, una pequeña consolidación sobre la parte alta y a partir de ahí buscar nuevos máximos crecientes. Eso sería ya la clave para empezar a ver que esto no es un hombro cabeza a hombro y que vamos a seguir con la tendencia alcista, que simplemente hemos estado aproximadamente un mes, mes y medio en un movimiento lateral. Fijaros como la semana pasada el MAC nos podría estar marcando ya muy cerquita una señal de venta. Y fijaros cómo con la subida de esta semana pues se ha mantenido en lateral, es decir, no hemos visto claramente esa señal de venta, es decir, esta semana puede ser clave, porque si vemos que mantiene la subida, se va a revertir esa posible señal de venta y si por el contrario viésemos que continúa la caída, se va a confirmar esa señal de venta y nos marcaría que podremos continuar corrigiendo y eso daría pie a pensar que estamos en ese hombro cabeza a hombro. En el gráfico mensual, pues fijaros cómo la vela del mes pasado, que en mi opinión es muy importante esta vela porque nos marcaba que nos iba a costar mantenernos a la alza. De momento este mes, fijaros, estamos viendo una subida del 2% y si no hubiésemos visto esta vela, yo vería con más claridad en el gráfico mensual que podemos acabar el mes claramente al alza y seguir marcando nuevos máximos históricos. Pero creo que esta vela de aquí nos va a pesar, esta vela de diciembre. Por lo tanto, veremos a ver, porque yo creo que ahí es donde está el contrapeso, quizás para pensar que es complicado mantenernos al alza y que a lo mejor seguimos alargando un posible movimiento lateral en la cotización del Nasdaq. Y esto lo vamos a ver muy bien ahora en el SP también. Fijaros cómo una situación muy parecida. Un canal bajista clarísimo desde mediados de diciembre. En la sesión del lunes, fijaros la semana pasada, decíamos, el viernes hemos cerrado en terreno del gap que dejamos por aquí en noviembre y decíamos, lo normal es que nos vayamos a cerrar el gap. Y cuando nos vayamos a cerrar el gap, ahí es cuando tenemos que notar que de nuevo entra la demanda y que vuelve a repuntar. Y fijaros, es que lo hizo a la perfección. Cerró el gap, que dejábamos por ahí, una vela de vuelta y se mantuvo el alza. Recuperamos de nuevo la media móvil de 70 sesiones. Fijaros cómo en el caso del SP500 parece que ha roto ya en la sesión del viernes ese canal bajista. Esto es buena señal. Lo positivo que tendríamos que ver ahora, a lo mejor, pues ver que se mantiene a lo mejor hasta la zona de 6.035, aproximadamente 6.030, la base que tenemos por aquí en la parte alta. Ahí vemos una pequeña corrección hasta la antigua, hasta ese techo del canal bajista y a partir de ahí vuelve a repuntar. A lo mejor, ¿por qué no? Irnos a cerrar este gap y a partir de ahí volver a repuntar y seguir marcando nuevos máximos históricos y continuar con la tendencia alcista y haber puesto fin a la corrección. ¿El riesgo dónde estaría? Pues que volvemos a entrar claramente en terreno de ese canal bajista. Sí que es verdad que ahora tendríamos el apoyo de la media móvil de 70 sesiones, es decir, que volvamos hasta ella. Y a lo mejor cerramos el gap, pero a cierre nos mantenemos el gap que tenemos por aquí, fijaros, en la zona de los 5.870, pero a cierre nos mantengamos sobre la media móvil de 70 sesiones. En mi opinión, tampoco lo consideraría demasiado peligroso. Misma lectura que en el Nasdaq, mientras no perdamos la media de 70, estamos más cerca de ver la ruptura al alza que de dar continuidad a este canal bajista. Evidentemente, si empezamos a ver que pierde la media de 70 y cierra el gap por completo, pues nos vamos a ir de nuevo a la base del canal bajista y daríamos continuidad a la corrección. Y ahí, como decíamos ya la semana pasada, cuidado porque se podrían empezar a romper cosas en el SP500. Pero de momento, el escenario más probable es ese. Venimos a ver si cambia o no cambia esta semana. Muchas veces cuando hacemos un análisis técnico, o la gente cuando ve un análisis técnico quiere que le digan, pues mira,
la semana va a subir un 3%. O va a bajar un 3%. Pero es que eso no es análisis técnico. El análisis técnico es plantear diferentes escenarios. Y es lo que estamos haciendo ahora. Un escenario, si llega hasta la media 70, tiene como soporte y volvemos a ver que se mantiene al alza, escenario más probable que vayamos a buscar nuevos máximos. Segundo escenario, si perforamos la media móvil de 70 sesiones, nos vamos a buscar la base del canal bajista. ¿Por qué? Porque es lo que tendría una mayor probabilidad. Pero ahora mismo es, o yo creo, bueno, te puedes tirar triplito y aceptar, pero decir que va a subir otro 3% esta semana o que va a bajar un 3%, pues me parecería, pues eso, tirarte totalmente un triplito. Por lo menos yo veo así el análisis técnico. En el gráfico semanal, pues misma situación también que decíamos en los anteriores índices. Cuidado, porque podríamos estar formando un hombro, la cabeza y el hombro. ¿Qué me hace pensar que a lo mejor esto no va a suceder? Primero, la ruptura del canal bajista que veíamos en la sesión del viernes. Segundo, la vela de esta semana ha sido buenísima. Buenísima. Y con un aumento de volumen. ¿Por qué? Porque es una envolvente alcista. Y esto lo que nos está marcando es que podríamos hacer así. Y acabar yéndonos a máximos. De nuevo, en marcarnos máximos crecientes las próximas semanas. Ese es el escenario más probable. Pero se tiene que confirmar. ¿Por qué es el escenario más probable? Porque la vela de esta semana es una vela envolvente alcista y lo que te está marcando es que se ha comido toda la oferta de la semana pasada y la demanda tiene mucha fuerza ahora. Y si no cambia esa sensación que tiene ahora mismo el mercado, lo normal es que siga manteniéndose al alza. En el gráfico mensual, pues fijaros, la vela del mes pasado dejaba muchas dudas. Misma lectura que en el Nasdaq. Después de ver esa vela, pues bueno, me costaría pensar que a lo mejor vamos a ver claramente que se mantiene al alza y que vamos a ir a buscar unos máximos históricos este mes. ¿Puede llegar a suceder? Sí, tampoco me parecería imposible, pero cuidado con esta vela de rechazo que veíamos el mes pasado porque puede llegar a pesar, sobre todo si nos enfrentamos a esa zona de los 6.030 puntos aproximadamente en el SP500, ¿vale? Por lo tanto, cuidado con lanzar demasiado pronto las campanas al vuelo. Vamos con el VIX. Fijaros cómo se han salvado los muebles tras ese dato del IPC. Pintaba muy mal, superábamos la zona de la media de 70 y de 200 sesiones. La semana pasada decíamos, cuidado, el cierre ha sido muy negativo, esto se puede seguir calentando y decíamos, nos podemos ir hasta los 22. Fijaros cómo la sesión del lunes nos quedamos muy cerquita. ¿Por qué hasta esa zona? Porque es donde teníamos el techo anterior. Y nos quedamos muy cerquita. ¿Qué pasó? Que al final vimos esa vela de vuelta, como habéis visto los índices, en el gráfico diario, y en el VIX también vimos un rechazo a esa zona. Posteriormente, hemos vuelto por debajo de la media de 70 y de 200 sesiones. Zona de complacencia ahora mismo. Si nos mantenemos por debajo de la media de 70 y de 200, los índices pueden seguir manteniéndose al alza. Fijaros que antes decíamos la zona de 12.30, quizás 14. Ahí estaba la clave. Pero es que ahora me parece que simplemente con mantenerse por debajo de la zona de 70 y de 200 sesiones, en el corto plazo, ojo, en el corto plazo, podríamos seguir manteniéndose al alza los índices. ¿Por qué en el corto plazo? Porque estamos en una zona en la que hay bastante riesgo. Porque si sube por encima de la media de 70 y de 200 sesiones, ya hemos visto que las caídas pueden empezar a ser importantes, los índices. Por lo tanto, en el más corto plazo, complacencia, pero cuidado. Si estuviéramos en la zona de 12.70, pues estaría muchísimo más tranquilo, ya no solo en el corto plazo. Pero esa zona ahora mismo nos pilla un poquito lejos. Y vamos con una de las claves de esta semana. Es que a mí me parece increíble. Estuvieran diciendo que sí iba a repuntar. Fijaros, la inflación, ¿vale? Cuando hemos conocido el dato, porque muchas veces nos pensamos que cuando vemos el dato de inflación es del propio mes, del mes de enero. No. En el mes de enero conocemos el dato del IPC, del IPP, del mes de diciembre. Fijaros dónde estábamos en diciembre, en el petróleo, que es la principal materia prima que nos va a marcar que va a haber un repunte en la inflación. ¿Afectan otras muchas cosas? Sí, pero normalmente lo más volátil es el petróleo y cuando repunta con mucha fuerza y se mantiene ese impulso es lo que hace claramente que la inflación repunte. Es quizás donde más fiable podemos encontrar luego ese posible dato de la inflación. Fijaros cómo en diciembre, empezó aquí, diciembre, estamos por debajo de la zona de los 73, es decir, seguíamos en ese movimiento lateral. Y fijaros cómo hasta casi finales de diciembre no veíamos la ruptura de ese movimiento lateral. ¿Cuándo ha venido la subida más importante? Fijaros, en enero. ¿Qué ha pasado en enero? Que nos hemos metido una subida del 10%. Esto sí es peligroso para la inflación. Si este mes que estamos viendo ahora mismo, vemos que esta subida se mantiene quizás por encima de la zona 77, 78,
o en la zona de 80 donde está ahora mismo, eso sí que puede provocar un repunte de la inflación, pero no donde estábamos en el mes de diciembre, evidentemente. Por lo tanto, ya se sabía que ese dato de la inflación iba a ser positivo. Y de ahí que se metiese tanto miedo con la inflación, para que todo el mundo se fijara en la inflación cuando sabían que el dato iba a ser positivo y eso iba a provocar un repunte en los índices. Te dejan fuera en la sesión del viernes metiéndote miedo porque no quieres esperar ese dato de la inflación, no sea que destroce porque sea por encima de lo esperado, cuando ellos saben de sobra, los que están propagando todas las noticias de que hay que fijarse en la inflación y que hay que fijarse en la inflación, lo decíamos la semana pasada. Ahora parece que el principal miedo era la inflación para los inversores, pero es que no le preocupaba a nadie. Hacía 2 semanas y era como nos bombardean con noticias de la inflación, todo el mundo preocupándose por la inflación. Pues bueno, fijaros la clave, ¿vale? El petróleo, el repunte, lo ha tenido en enero. Es decir, ¿cuándo puede repuntar la inflación? En enero. Y si mantenemos el impulso actual. De momento, pues fijaros, claramente ha roto ya la directriz bajista desde julio y ha roto la directriz bajista desde abril. Ojo que esto ya son palabras mayores. De hecho, fijaros cómo parece que se está consolidando por encima de la directriz bajista de abril. Estos son palabras mayores. Y sobre la zona de 80, si esta semana vemos que no perfora de nuevo la directriz bajista desde abril, que sería perder con claridad la zona de los $80, cuidado, porque esto revertiría la situación que llevamos viendo desde abril y podríamos volver a buscar los máximos que teníamos en los 85. Y ahí, cuidado, porque a partir de ahí sí que sí, esto se dispara y volvemos a los máximos que teníamos en junio por encima de los 95, ¿vale? Y eso sí que es muy peligroso para la inflación. Por lo tanto, vamos a ir vigilando poquito a poquito. Claro, es que el riesgo verdadero está cuando nos tiramos varios meses, fijaros, en 2022, después de una subida espectacular en 2021, y nos pasamos varios meses y semanas en zonas muy altas, donde vemos el petróleo por encima de la zona de 80. Eso es lo peligroso para la inflación. Que veamos un repunte y ahora, por ejemplo, dentro de unas semanas lo vamos a hacer así. Pues a lo mejor vemos un repunte en el mes de enero y en el mes de febrero, bueno, parece que se ha estabilizado un poquito y luego vemos otra vez que se mantiene estable la inflación, ¿vale? Por lo tanto, ahí es donde estaría la clave. El precio del oro, pues fijaros, esta semana ha vuelto a repuntar y parece que ese movimiento lateral que veníamos viendo se rompe y ahora hemos llegado al primer objetivo, que está en la zona de los 2720, donde estaba el techo que veíamos en diciembre y en noviembre. ¿Qué sería lo mejor ahora? Ver de nuevo que se va hasta la antigua directriz bajista o el techo de ese movimiento lateral y a partir de ahí repunta. Y nos vamos a seguir marcando máximos históricos en el precio del oro. ¿Dónde sería el problema mayor que podríamos encontrar? Pues si vemos que ahora no se mantiene por encima de la antigua directriz bajista y vemos esto, nos se va hasta la media 70 y la perfora. ¿Por qué? Pues porque esto podría haber sido una ruptura en falso. Y cuando vemos rupturas en falso, el movimiento posterior suele ser mucho más brusco. Y yo creo que ahí empezaríamos a perder, a ver qué nos estamos pasando, empezaríamos a perder con claridad el movimiento lateral, pero a la baja. Por lo tanto, siempre que hay rupturas de claros movimientos laterales, esto, llevarlo a todo tipo de gráficos, es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque después de ver la ruptura necesitamos ver la consolidación para seguir manteniéndonos al alza, porque si no, pasaríamos a la segunda parte. Se convertiría en una ruptura en falso y el movimiento posterior a la baja sería mucho más fuerte. Y vamos con el Bitcoin, que de nuevo esta semana pues parece que ha vuelto a estallar con muchísima fuerza. ¿Esto ha cambiado algo de lo que veníamos planteando en las últimas semanas? Pues sinceramente no. ¿Por qué? Porque seguimos viendo ese movimiento lateral. No ha cambiado nada, no hemos visto una ruptura clara. Y fijaros cómo ahora nos acercamos a zona de máximos a cierre históricos y el RSI está por debajo de la zona de 70. Sinceramente, a ver, si viésemos que esta semana cierra el Bitcoin, no tenemos el precio a cierre porque lo estoy grabando el sábado por la mañana, primera hora. Pero si viésemos un cierre semanal claramente en máximos históricos y en máximos semanales, podríamos pensar que se puede mantener la subida porque nos va a marcar fortaleza. Pero si en la última parte de esta semana no vemos con claridad eso, es que en mi opinión no cambiaría absolutamente nada. Y el gráfico mensual es que fijaros la vela que dejó en diciembre. Es que esto pesa muchísimo, es que pesa muchísimo, de verdad lo digo, pesa muchísimo esta vela. ¿Cómo romperías esa vela aunque pareciese muy complicado y que las posibilidades de ese escenario fueran muy bajas? Pues si acabamos viendo un cierre en enero, como os decía,
por encima de los máximos que veíamos en diciembre. Eso sí que revertiría la vela tan negativa que veíamos en diciembre y seguiría la fiesta. Pero, de momento, a mí me parece bastante complicado, ¿vale? Por lo tanto, ojito, no lancemos las campanas al vuelo con el Bitcoin antes de tiempo, porque cuando sube, sube mucho y lo hace muy bien, pero cuidado porque cuando cae, también cae muy bien. Así que vamos con calma. Conclusiones que podemos sacar, pues bueno, parece que ese camino que íbamos marcando la semana pasada se ha confirmado. El IBEX y el DAX lo estaban haciendo mejor que el resto de índices, ya habían empezado a rebotar y habían mantenido, podríamos pensar que mejor en la parte alta de la subida. Esta semana lo han hecho bastante bien y, por ejemplo, el resto de índices americanos, pues bueno, había bastantes dudas, pero también han conseguido revertir muy bien la situación. Fijaros el SP500 cómo llegó a esa zona clave del gap y a partir de ahí volvió a repuntar. El lunes teníamos una señal muy positiva con esas velas de vuelta y habiendo alcanzado objetivos de que la semana podría llegar a ser bastante positiva antes de llegar a ver esos datos de la inflación, que simplemente, en mi opinión, creo que se han utilizado para darle un poquito más de gasolina a esta subida que estábamos viendo. Así que bueno, también hay que prestar muchísima atención ahora al petróleo, porque sí que es verdad que ahí sí que empezaría a ser preocupante para la inflación si empezamos a ver ese movimiento al alza que os estaba diciendo y no vemos que vuelva a perforar esa directriz bajista que veíamos desde abril. Así que bueno, estas son las conclusiones que tenemos. Veremos a ver esta próxima semana porque podríamos tener la confirmación, si se mantiene al alza los índices, de que volveremos con claridad a ver a prácticamente todos ellos en nuevos máximos. Y vamos a continuar con vuestra sección, la sección de sugerencias, quizás un poco pobre esta semana, pero es normal, porque como teníamos ese vídeo del mega consultorio, pues todos los que sois miembros del canal y que me habéis pedido alguna acción, pues nos la hemos llevado a ese vídeo del mega consultorio donde las vemos muchísimo más a fondo, esas acciones en el corto, medio y largo plazo. Pero aún así tenemos aquí 6 acciones muy interesantes. Vamos a comenzar con la primera de ellas, que es Ferrovial. Fijaros, clarísima tendencia alcista, que está durando ya unos cuantos añitos. Vemos que la media de 200 y la de 70 actúa como soporte. ¿Y dónde estamos ahora mismo? En la media de 70. Además, fijaros cómo nos hemos ido a buscar la zona de antiguos máximos que teníamos en octubre y a partir de ahí ha rebotado muy bien. Ahora fijaros cómo podríamos estar atrapados en un movimiento lateral entre la base de la parte alta que teníamos por aquí entre el mes de noviembre y el mes de enero y esa media móvil de 70 sesiones y los máximos que teníamos en octubre en los 38,88. Si vemos que esta semana se confirma por encima de esa zona, continuamos la tendencia alcista con claridad. Que vemos que empieza a perforar la media de 70, ojito. Nos vamos, en mi opinión, yo creo que lo más probable sería irnos a buscar esta zona de aquí para cerrar este gap y apoyarnos sobre la media de 200. ¿Pondría en riesgo la tendencia alcista? Esto no podría para nada en riesgo la tendencia alcista de momento. Seguimos con el Nagas. ¿Dónde está la clave del gráfico de Nagas? Pues me lo habéis dicho en los comentarios directamente cuando me lo habéis pedido. Esa zona de soporte tan importante que tenemos, fijaros, desde el año 2015. Es una zona de soporte muy, pero que muy fiable. Pero, cuidado, ¿vale? Porque tengo la sensación de que está yendo demasiado el cántaro a la fuente, como se suele decir. Y fijaros cómo desde el mes de mayo, fijaros, de 2022, volvemos hasta esa zona. Hemos vuelto en octubre de 2022, hemos vuelto también en marzo de 2024, hemos vuelto ahora en diciembre de 2024, pero formando nuevos máximos decrecientes. Y fijaros cómo el último máximo decreciente llegó justo hasta la media móvil de 70 sesiones para actuar como resistencia y volver a corregir. Mucho cuidado, mucho cuidado. Porque esto podría ser la señal del comienzo de una nueva tendencia bajista en el medio y largo plazo. Y eso nos podría anticipar que va a perforar la zona de los 11,56. Y si perfora esa zona, esto se podría convertir en una clara tendencia bajista en el medio y largo plazo. Vamos a ver el gráfico diario y fijaros cómo el rebote ha sido muy bueno. Fijaros cómo ha llegado hasta el soporte que teníamos por aquí en noviembre y en esa zona pues han entrado las dudas. Es clave de verdad que ahora se mantenga al alza. Como volvamos a ver este movimiento, mucho cuidado. Porque de verdad que lo que estamos viendo en gráfico mensual no me está gustando. Este movimiento es horrible. Esto es horrible. Esto de aquí. Y de momento la vela que está dejando este mes no es demasiado positiva. Y fijaros la vela del mes pasado con qué volumen. Con lo que veíamos en anteriores meses. ¿Vale? Por lo tanto, como os digo, muchísimo cuidado. Cotización de FAES, pues fijaros, subida muy importante, la que veíamos en el mes de abril, mes de mayo también, pero se estancó la cotización por ahí.
en la zona de los 3,72. ¿Y qué nos está marcando esto? Pues probablemente el comienzo de una nueva tendencia bajista, y mientras no supere la media de 70 y de 200 sesiones, que como veis la de 70 ya la está consolidando como resistencia, esto nos puede marcar que podremos continuar con la caída y acabar perdiendo gran parte de lo ganado en el mes de abril y mes de mayo. Por lo tanto, tampoco sería muy optimista ahora mismo en la cotización de FAERS. Fijaros cómo podríamos pensar que ahora mismo podríamos estar formando también un hombro cabeza a hombro. Vale que no está la base totalmente plana, pero si marcamos esas líneas de tendencia que habéis visto, voy a borrar esto para que lo veáis mejor, se podría ver aquí el hombro, aquí la cabeza y aquí el segundo hombro. Si perforase la zona de los 3,27, se confirmaría y, como os digo, la caída podría ser importante. Por lo tanto, ¿qué necesitamos? Ver que se mantiene por encima de la media de 70, romper esta directriz bajista y pensar que nos va a cumplir el hombro cabeza hombro. Vamos con Air France, que da continuidad a la tendencia bajista. Es que aquí no cambia absolutamente nada. Fijaros cómo la llevamos viendo ya unos cuantos meses, claramente desde 2023, la tendencia bajista, la media 200, la media 70 actuando como resistencia. ¿Y qué hemos visto esta semana? Pues que de nuevo damos continuidad a la caída, que hemos perforado nuevos mínimos respecto a lo que veíamos en noviembre. ¿Tendremos alguna señal de debilidad? Pues podríamos llegar a pensar que sí, vamos a ser un poquito optimistas. Tenemos una divergencia, vamos a marcarlo mejor, que si no, no la tenemos. Fijaros cómo hay que hacer un poquito de trampas, para pensar que podemos ser un poquito optimistas, pero podríamos llegar a pensarlo. ¿Esto ya nos marca que se va a dar la vuelta? No. Pero sí que nos podría estar marcando que si ahora vemos un rebote y consigue superar la zona de los 7,53 y, en mi opinión, para estar más seguros, la media de 70, podríamos ver un impulso hasta la media de 200. Y a lo mejor irnos a cerrar el gap que tenemos por aquí, desde noviembre. Pero de momento no me parecen razones suficientes para pensar que se va a revertir la situación de Air France en el corto o medio plazo. Ferrari, pues fijaros, clarísima tendencia alcista, pero llevamos viendo ya desde agosto un claro movimiento lateral, donde estamos viendo que se ha consolidado la cotización sobre la zona de los 406, donde tenía la base del gap que vimos el 16 de agosto. ¿Qué pasa ahora? Pues que fijaros, ha llegado a la media móvil de 200 sesiones. Puede ser un simple movimiento de consolidación para apoyarse sobre la media de 200 y continuar con la tendencia alcista. ¿Dónde tendríamos una señal bastante positiva? Si supera los 438. De momento, fijaros, el movimiento lateral es clarísimo porque la media de 70 no está actuando ni como soporte ni como resistencia, claramente. Cuando vemos que actúa como soporte o como resistencia es cuando vemos que se activa una tendencia alcista o una tendencia bajista. De momento no lo tenemos. Movimiento lateral. Vamos a vigilar que no perfore los 406, porque ahí sí que sí se complicaría bastante la situación de Ferrari en el medio y largo plazo. Y si supera los 438, continuidad al alza. Continuamos con la tendencia alcista. Mientras tanto, movimiento lateral. Y vamos con la última de las acciones, que es Lockheed Martin. Fijaros, en este caso vamos a cogerla en un gráfico semanal. Fijaros cómo se veía en toda la tendencia alcista, buenísima, se mantenía sobre la media de 200, la media de 70 también actuaba como soporte en alguna ocasión, y ahora, fijaros que estamos en un movimiento clave. Es que vamos a verlo solo en el semanal porque es más importante. Fijaros, aquí tenemos una resistencia anteriormente, que ahora ha actuado como soporte. Aquí hemos perdido la media de 70 y eso podría ser bastante negativo porque nos podría hacer pensar que cuando pierde la media de 70 en muchas ocasiones va a buscar la media de 200, que se encuentra a los 431. ¿Qué estamos viendo ahora? Pues que ha rebotado muy bien sobre la antigua zona de resistencia, ahora de soporte, los 470, pero necesitamos que esto tenga continuidad. Si esta semana vemos que se mantiene al alza, podemos pensar que va a seguir con la subida y quizás podemos empezar a poner objetivos, zona 528 a lo mejor, o por aquí también, pues es importante, los 518, puede mantener un poquito más la subida, pero si los máximos que hemos visto esta semana hacia un techo, cuidado, porque podríamos estar viendo que pierde una zona de soporte, la vamos a ver como resistencia y nos vamos a buscar como mínimo la media de 200, ¿vale? Por lo tanto, ahí estaría la clave ahora mismo de Lockheed Martin en su cotización. Y bien, hasta aquí llegamos con el vídeo de resumen semanal de esta semana. Os lo decía al principio con ese comentario, la verdad que tengo la sensación de que nos siguen manejando como ovejitas en el rebaño, nos dicen dónde tenemos que poner el foco, en qué nos debemos fijar para luego
pues dejarnos fuera de juego, meternos miedo para ver si alguien vende parte de su cartera, yo te la compro y luego cuando sale la noticia positiva, pues tú te has quedado fuera y si quieres lo compras caro y yo te vendo lo que tú habías vendido barato, pero yo ahora te lo voy a vender más caro. Es el movimiento de la bolsa, estos son los mercados, esa es la psicología inversora, esto no es nuevo, esto es de toda la vida, la bolsa funciona así, en miedo se vende y cuando hay euforia se compra. Es lo que suele hacer el inversor medio y por eso quizás lo que se suele decir es que la gestión activa pues no suele funcionar muy bien, porque la psicología humana te va a llevar a eso. Pero bueno, para eso estamos aquí, para aprender y quizás ir mejorando nuestras inversiones y nuestra gestión de nuestra cartera. Así que bueno, veremos a ver esta semana. El lunes es cuando ya entra Trump, es la toma de posesión. Como os decía antes, es muy probable que empecemos a ver bastantes perlitas, que vaya soltando quizás cosas que a lo mejor al mercado se lo puede tomar muy bien, como todo lo que dice el Bitcoin. Cada vez que habla parece que va a estallar al alza el precio del Bitcoin, o quizás empieza a hablar que si va a poner más aranceles para tiempo para tan, y la bolsa se le empieza a tomar bastante mal. Veremos a ver qué acaba sucediendo porque ahí sí que no me arriesgo a decir que puede llegar a pasar porque puede ser una auténtica lotería por donde nos pueda salir este hombre. Así que bueno, la situación que teníamos en los índices, pues fijaros que en Europa, pues la verdad que el DAX, por ejemplo, está haciendo fenomenal. La situación es bastante positiva. Quizá nos falta un pasito más en Estados Unidos para confirmar ya esa ruptura que hemos podido empezar a ver a finales del viernes y tener la confianza suficiente de que vamos a seguir marcando nuevos máximos históricos en los índices americanos y que la subida que veíamos en 2024 pues no se ha puesto fin y que en 2025 también vamos a ser bastante alcistas. Así que bueno, esta es la situación en la que nos encontramos ahora mismo en los mercados. No es fácil, no es sencilla y cada vez me da la sensación de que hay bastante más movimiento, hay mucha volatilidad, cualquier noticia mueve bastante más a la cotización de los índices, eso también marca que quizás hay bastante incertidumbre. Lo que ha marcado quizás la llegada de Trump, cuando se confirmó que ya había ganado las elecciones, es que quizás hasta ese punto la tendencia alcista parecía más estable y que ahora, como es normal, hay más incertidumbre política porque no se sabe lo que va a llegar a hacer de todo lo que ha dicho, si va a llevar todo a cabo, a lo mejor todo son palabrerías, pues ahora hay más riesgos, hay más incertidumbre y como no se sabe claramente lo que puede llegar a suceder, pues de ahí que veamos bastante más volatilidad. Por lo tanto, pues bueno, la conclusión principal que yo creo que debemos sacar esta semana es que no nos debemos de dejar guiar en exceso por esas noticias que a lo mejor están malintencionadas, muchas de ellas para hacernos pensar quizás donde tenemos que poner el foco para luego decirnos cuidado con este dato porque va a ser muy negativo y simplemente con que te digan cuidado con este dato porque si es negativo te puede arrasar, simplemente con eso, aunque te pongan excesivamente el foco ahí, ya te echa un poquito para atrás, porque seguramente que hubiera habido muchos inversores que hubieran dicho la semana pasada cuando veíamos esas caídas, si no se hubiera puesto el foco en ese dato de la inflación. Bueno, yo creo que es suficiente ya esta corrección, me voy a posicionar, voy haciendo un poquito más de cartera en el largo plazo, lo típico que se suele decir, pero eso quizás no se ha hecho porque había demasiado riesgo a pensar que el dato de la inflación volviese a ser por encima de lo esperado y provocase una caída más importante. ¿Qué pasa? Que dejas fuera a ese inversor y cuando ha querido comprar, pues ya tiene que comprar cuando vemos a los índices de nuevo a un 1-2% de esa zona de máximos históricos. Por lo tanto, pues bueno, yo creo que la conclusión más importante y el aprendizaje más importante también que podemos sacar de esta semana. Así que nada, ya con esto me despido. Los que seáis miembros del canal, nos vemos en el otro vídeo, en el Semana Consultorio, donde analizo todas vuestras acciones, o las acciones que me habéis pedido, a fondo. Espero que os haya gustado este vídeo, que os haya resultado interesante. Os recuerdo, como siempre, que lo que hemos visto no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Así que nada, mañana lunes estamos por aquí de nuevo. Ya hasta entonces, pero tenéis todos muy buen día.